Muy buenas tardes, compañeros, docente. Mi nombre es Ana Milena Erazo Armero, mi compañero Edwin Yamit Ibarra Ortiz. Venimos a presentarles nuestra propuesta pedagógica de flexibilización curricular, Mercurio en el territorio, ciencia, cultura y soluciones para un futuro sostenible. La crisis derivada del uso indiscriminado del mercurio en la minería artesanal del oro no es un fenómeno aislado, sino parte de un contaminante de preocupación mundial cuya toxicidad puede ocasionar graves problemas en la salud, incluso en pequeñas dosis. En ese orden de ideas, esta propuesta realizar una flexibilización curricular donde se contextualizará los contenidos de química alrededor de la crisis del mercurio, promoviendo aprendizajes situados que respondan a la realidad del estudiante y de su territorio. La intención, en suma, es empoderar a los estudiantes como agentes de cambio que reconozcan la dimensión química del problema, valoren la diversidad cultural como recurso de solución y lideren acciones comunitarias. Es así entonces que para la realización de esta propuesta nos hemos planteado como objetivo general implementar una propuesta educativa que le permita a los estudiantes no solo generar una comprensión teórica sobre la química del mercurio, sino además reconocer la diversidad cultural de su territorio y participar en el diseño de soluciones orientadas a disminuir los riesgos ambientales y sanitarios derivados de la minería artesanal. Para ello tenemos tres objetivos específicos. Realizar un diagnóstico del conocimiento, percepciones y riesgos y actitudes frente a la contaminación por mercurio de estudiantes, familias y líderes comunitarios, diseñar e implementar una matriz de proyectos interculturales que integre contenidos de química, saberes MISAC, afrodescendientes y prácticas de laboratorio accesibles, garantizando la participación del estudiante con distintas capacidades. Y finalmente, evaluar el impacto pedagógico, social y ambiental de la propuesta mediante indicadores de aprendizaje, participación y mitigación del riesgo, adoptando procesos de seguimiento formativo y coevaluación que recojan la voz de la comunidad. Para ello, entonces, las fases del proyecto fueron básicamente ocho. En primer lugar, tenemos lo que tiene que ver con la conformación de los equipos. Para eso se hicieron unos trabajos de talleres participativos sobre el mercurio y a partir de ello, entonces, se consolidaron los equipos de trabajo. Posteriormente, hicimos todo lo que tiene que ver con el diagnóstico participativo. Allí se hicieron unos muestreos del agua y encuestas en donde se determinaron que habían concentraciones superiores a los límites de seguridad de más del 50% en la mayoría de las muestras. A partir de eso, entonces se realizaron unos informes de línea base con mapa de riesgo. Posteriormente, entonces, lo que tiene que ver con el diseño curricular flexible intercultural. Allí se hizo una construcción de una matriz de aprendizaje basada en proyectos. Se hizo la matriz con ajuste razonable. Se hicieron entonces unos checklists de criterios inclusivos, una verificación de pues, la pertinencia cultural. Posteriormente, entonces, entramos a lo que tiene que ver en este mismo punto, con un consejo académico que se desarrolló con los mayores MISAC, puesto que para nosotros y para poderlos incluir en el tema del ajuste curricular era absolutamente importante escucharlos y que se generara ese diálogo de saberes. Posteriormente, entonces, se hizo el desarrollo de los recursos y las secuencias didácticas como tal, en donde se desarrollaron las guías de laboratorio, los modelos táctiles. Se obtuvieron entonces los kits de los recursos físicos y digitales. Posteriormente, entonces, se hizo una capacitación con los docentes y con las pruebas de materiales. Allí tuvimos el apoyo de la Secretaría de Salud, quien nos ayudó con respecto a las formaciones y a las capacitaciones importantes para los docentes, para que todos pudiéramos estar hablando el mismo idioma. Posteriormente, entonces, hicimos un pilotaje en el aula y en la comunidad, allí con las estudiantes, con las familias y con el portafolio que habíamos creado con respecto al aprendizaje basado en proyectos y los prototipos de fitorremendación. Esto entonces para poder pensarnos ya a largo plazo. Entonces ya se hizo la implementación en la institución como tal y empezamos todo lo que tiene que ver con el monitoreo y ajustes. Allí se hicieron unos informes de mejora continua, unas rondas de retroalimentación, usando una herramienta de monitoreo global. Posteriormente, en lo que tiene que ver con la evaluación integral, hicimos algo que es la triangulación de datos de aprendizaje y reducción de riesgos. Se hicieron unos reportes técnicos aquí académicos. Hubo un comité
evaluador externo que revisó lo que tiene que ver con las notas, las rúbricas, la disminución como tal del mercurio en las muestras que se tomaron posteriormente. Y estamos en el proceso de pensar la feria como tal, porque la idea es que podamos hacer una feria para hacer la socialización y el escalamiento de nuestra propuesta, indicarles a los compañeros y a la maestra que esta es una propuesta que ya se venía trabajando desde la institución aquí en la Argelia, pero para nosotros era muy importante todo lo que vimos en esta materia, entonces por eso quisimos traer esta propuesta a este espacio académico, puesto que con todo lo que hemos visto acá hemos ido nutriendo nuestra propuesta pedagógica y también queríamos contarles que la idea es que podamos escalar la propuesta y que se pueda implementar en otras áreas y en otros espacios. La implementación. Durante el tiempo de ejecución, los equipos mezclaron investigación científica y saberes territoriales para diagnosticar la presencia de mercurio, diseñar biofiltros caseros e involucrar a las familias en campañas de sensibilización. Cada estudiante documentó el proceso en un portafolio digital con fotografías, videos bilingües, tablas de resultados que mostraron una reducción promedio del 45% en la concentración del mercurio tras el tratamiento con cascarillas de arroz o con azoya, mientras las reflexiones recogidas en el diario de campo evidenciaron un aumento tangible en la conciencia socioambiental y la valoración de la diversidad cultural. Tenemos entonces ahora, entre los recursos que empleamos para nuestra propuesta, nuestro proyecto de flexibilización curricular, tenemos en primer lugar lo que tiene que ver con los formatos. Allí entonces se generaron una serie de paquetes de formatos que se componen de actas de constitución, consentimientos informados, listas de asistencia, matrices de flexibilización curricular. Todos los documentos tienen unos campos para registrar las fechas, los objetivos de aprendizaje, los responsables, todo lo que tiene que ver con los ajustes razonables, esto para garantizar la trazabilidad de los documentos. Además de eso, una serie de rúbricas de una escala de 5 niveles descritas de forma analítica. Es muy importante indicar que son procesos de interpretación cualitativa porque pues queremos trascender un poquito más allá de lo numérico. Asimismo, entonces, lo que tiene que ver con los recursos propios de la asignatura, los recursos que incluyen club de kits de vidrio de laboratorio, tiras reactivas de pH, filtros de papel grado 41, marcas Smart, maquetas en cartón y pluma y todos aquellos elementos que son indispensables para poder hacer esta medición de mercurio, pero también lo que tiene que ver entonces con la forma en la que se usan esos recursos. Entonces, cada elemento de eso tiene una ficha de control para saber las cantidades, el estado, la frecuencia de uso y a partir de ello, pues poder garantizar que haya disponibilidad en el material básico. Lo que tiene que ver con las fichas de observación, entonces se utilizó en un formato impreso a doble cara, en un formato A4, uno con unos criterios claros de participación, inclusión y aplicación en el método ABP. Además de eso, entonces los observadores consignan evidencias textuales en campo abierto. La idea es que tenemos más de un observador en el mismo proceso, está para garantizarnos entonces la fiabilidad y la validez de lo que se está observando, pensando entonces en lo que tiene que ver básicamente con el interobservador. Finalmente, las bitácoras que fueron construidas por los estudiantes, cada estudiante tenía su bitácora individual en cuadernos en donde registraban los objetivos, las hipótesis, los resultados experimentales y todo lo necesario para poder hacer un proceso de seguimiento a partir de la misma voz de los estudiantes, porque esto para nosotros también es muy importante, pensarse que es un proyecto que está visto a través de los ojos de nuestros estudiantes. Dentro de los resultados, es importante tener en cuenta que se pudo evidenciar el incremento del rendimiento por medio de los indicadores de competencia científica y el pensamiento crítico, que pasó del 3,2 al 4,1 en la escala institucional, de 5 niveles tras 16 semanas de aplicación en los ajustes razonables. El aumento se correlacionó con la participación sostenible del 80% de los estudiantes en las actividades experimentales, porcentaje que superó en 15 puntos la línea de base registrada antes la intervención, que lo confirma la pertinencia de los formatos normalizados para documentar necesidades
y educación individuales. También tenemos como resultado la viabilidad interobservador obtenida con la ficha de observación coeficiente de correlación interclase del 0,87, respaldó la consistencia en la valoración de inclusión y la participación al tiempo que permitió retroalimentar de forma oportuna la práctica docente en los comités pedagógicos mensuales, generando ciclos de mejora continua que según los registros de actas, redujeron un 35% la reincidencia de barreras de acceso identificadas en las primeras 4 semanas. Otro de los resultados es la gestión manual de recursos, mm, que reveló el uso eficiente de del inventario básico. En el cuaderno de control consignó una rotación de kits en el laboratorio del 95% y una disminución del 20% en la pérdida de materiales en respecto al periodo académico anterior, logro atribuido al protocolización de simple préstamo y devolución revisada por el auxiliar de laboratorio sin recurrir a sistemas digitales complejos. Paralelamente, las bitácoras manuscritos fomentaron la metacognición. El análisis cualitativo de 120 entradas mostró una progresión desde la descripciones superficiales hasta congruentes con las hipótesis que se registró, que el registro reflexivo, consolida la autonomía y la autogestión del aprendizaje. El archivo académico central conservó íntegro el paquete documental con folios consecutivos y la vida útil por 5 años, cumpliendo la normatividad vigente y garantizando la trazabilidad para las auditorías externas. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que tiene que ver con los cambios generados desde la teoría, es importante entender que nuestra propuesta se nutre de la corriente socioconstructivista, pues entendemos el conocimiento como una construcción colectiva mediada por la interacción significativa entre los docentes, las comunidades étnicas que se encuentran en nuestro territorio, como la MISAC, pero también las comunidades afrodescendientes y todos los saberes que ellos pueden tener y que nos podían servir para solucionar la dificultad que teníamos con el mercurio. Entonces, en este marco tenemos la flexibilidad curricular que se articula con la teoría de la diferenciación instruccional, en que postulamos en la adaptación de contenidos, procesos y productos a las particularidades de nuestros estudiantes, hablando obviamente desde los contextos, pero sin con ello menoscabar en la exigencia académica que está escrita en los estándares nacionales. Asimismo, desde la óptica teórica, tenemos que nuestra estrategia se alinea con los principios de la didáctica crítica, entendiendo que enseñamos desde una concepción emancipadora de la educación. Además, tenemos las exigencias en las evidencias documentales porque son rigurosas y sustentan la toma de las decisiones. De allí entonces la importancia de pensar que hay unos formatos analógicos y unas fichas de observación que fueron validadas empíricamente y que están en nuestros contextos. En el plano social, entonces, también tenemos que la propuesta reconoce nuestra diversidad lingüística y cultural, puesto que nos encontramos en un espacio étnico. Además de eso, mediante las actas de constitución y consentimientos informados, legitimamos el protagonismo de los actores locales en consonancia con las directrices interculturales de la UNESCO. Por otro lado, entonces también podemos ver los cambios en las que se han presentado con respecto a las barreras. Teníamos básicamente 4 barreras que se nos presentaron durante el desarrollo de este proyecto. Las barreras que tienen que ver con las dimensiones cognitivas, sensoriales, lingüísticas y actitudinales. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que ver entonces con con la carencia de la experiencia práctica contextualizada que obstaculizaba el desarrollo del pensamiento científico. Esto se mitigó incorporando prácticas de laboratorio sencillos con materiales de bajo costo para permitirle a los estudiantes entender estos conceptos tan abstractos, realizando un proceso en el cual este saber lo pudimos
dar a nuestros estudiantes de una manera más fácil para ellos. En lo segundo, lo que tiene que ver con las dimensiones sensoriales, obviamente tuvimos la ausencia de apoyos tácticos, los visuales y todo lo que tiene que ver entonces con el uso de ciertas herramientas tecnológicas con las cuales no contamos, pero entonces para ello, ¿qué hicimos? Maquetas, diagramas ampliados y esto garantizó que pudiéramos atender esta necesidad. Posteriormente, lo que tiene que ver con la barrera lingüística, tengamos en cuenta que hay mucha, en el territorio tenemos una coexistencia de variantes dialécticas y los niveles de alfabetización son heterogéneos. Para ello, entonces hicimos unos procesos de mediación y unos procesos de apoyo a las comunidades, hicimos unos glosarios para poder entendernos y que de verdad este diálogo de saberes fuera eh, el producto de una conversación y de una experiencia enriquecedora para ambos puntos. Finalmente, lo que tiene que ver con lo actitudinal, entonces la resistencia de algunas comunidades con respecto a estos saberes científicos y a los ajustes razonables, pero poco a poco a través de la sensibilización fuimos mitigando esto. Por otra parte, las limitaciones que tienen que ver con los recursos y con el entorno como tal, con respecto a la infraestructura, no obstante, principalmente lo evidenciamos en el tema de los laboratorios, puesto que tienen un aforo reducido, son laboratorios muy pequeños, lo cual nos llevó a realizar nuestras prácticas experimentales en espacios alternativos. Esto que hizo que fue nuestro tiempo a nivel logístico fuera mayor y de repente actividades que pudiéramos haber hecho más rápido si tuviéramos las condiciones, se demoraron un poco más. Asimismo, lo administrativo, la gestión documental de manual, aunque nos permite una trazabilidad clara, también demanda una dedicación significativa porque implica foliar, implica hacer una custodia de los formatos y del material físico. En lo cultural, entonces, sabemos que persiste una percepción tradicional de la evaluación central en los resultados cuantitativos, por lo cual tener unas rúbricas cualitativas también generaba un poco de disonancia en algunas personas. No obstante, nuestros esfuerzos nos exigieron unos procesos de divulgación, unos acompañamientos que permitían alinear las expectativas de los docentes y las familias y pensarnos desde los principios de la didáctica inclusiva y desde el tema cualitativo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, que hayan escuchado nuestra propuesta. Esperamos haya sido de todo su agrado. Que tengan una muy buena tarde.